Para continuar entonces, les cuento que vamos a ir a un momento que es muy importante para el Instituto Dr. Carlos Ibar, que es la premiación simbólica y la presentación de los trabajos ganadores del 11º concurso de distinción Dr. Carlos Ibar. Este es un concurso que se realiza anualmente por parte del Instituto Carlos Ibar y que premia a los mejores trabajos de investigación que envían tanto peritos internos como externos del Servicio Médico Legal, por ser un aporte a la investigación científica y en específico a la medicina legal y a las ciencias forenses. Así que para presentar a las personas que ganaron, ganador y 2 menciones honrosas, voy a dejar con ustedes a la doctora Francisca Silva, quien les comento que cuando presente la persona, además, les va a indicar cuando les falte un minuto, porque tenemos 10 minutos para cada uno y por programación necesitamos que se ajusten al tiempo. Así que, doctora, le invito a abrir su micrófono y compartir con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer presentar a los ganadores del concurso de distinción Dr. Carlos Ibar en su 11ª versión. En esta oportunidad vamos a dejar con ustedes al ganador del concurso de la versión 2022, Quimerismo en un estudio de paternidad y su alcance del Servicio Médico Legal de Tarapacá. Sus autores son Roberto Celis Ulloa, bioquímico forense, y Marcelo Lascano Flores, cirujano dentista, magíster en salud pública. Dejamos a Roberto el micrófono. Ya, bien, muy buenas tardes a todos, un abrazo a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Marcelo, el director regional, quien me animó a presentar este trabajo y bueno, si no fuese por su insistencia no hubiera podido concluir en esta primera parte de ese trabajo que he estado recopilando desde hace un tiempo. Bueno, este es un caso de quimerismo que nosotros encontramos en una paternidad del año 2018, entonces lleva un tiempo ya en nuestro escritorio. Quiero partir hablando del comienzo de la vida, por eso espero de estos 10 minutos poder resumir todo ese trabajo, donde, bueno, primero partiendo de que un gameto de nuestro padre y un gameto de nuestra madre se unen en una fecundación y se unen para formar un cigoto. Y en estas células se van diferenciando hasta al final obtener obviamente un hombre o una mujer, ¿cierto? Un cuerpo humano. En este genoma, lo que nosotros hacemos para obtener un perfil genético es amplificar ciertos fragmentos y ver la variabilidad que existe en una zona en particular, de acuerdo a la diferencia del largo de una zona muy particular del ADN, y de esa manera nosotros obtenemos un perfil genético, ¿ya? Donde nosotros lo amplificamos por una técnica que se llama PCR, que es una técnica hoy en día que todos ya creo que hemos escuchado con esto del COVID, donde uno puede amplificar mínimas cantidades de ADN y se obtienen un perfil genético que se visualiza en 2 fragmentos, si son heterocigotos o si los largos coinciden, es un homocigoto. Un perfil normal, genético normal, es aquel que tiene no más de 2 alelos en cada uno de los marcadores. En nuestro caso, nosotros observamos un perfil de un niño fenotípicamente normal, inusual, donde en algunos marcadores, como se ven en azul, se observaban 3 alelos y 3 marcadores que tenían un desbalance notorio de heterocigosidad. Bueno, ¿cuáles son las explicaciones en estos casos? Es pensar en una contaminación o en una mezcla, y para esto nosotros tuvimos que repetir y solicitar una repetición de la muestra por 3 veces. Además, solicitamos hisopados bucales. Y se confirmó y nos daba el mismo perfil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Casos trialélicos de manera normal podemos observar, por ejemplo, en el síndrome de Down, un caso muy particular de mosaicismo, se puede dar y observamos en el cromosoma 21 3 alelos, pero multitrialélicos ya es poco probable. Entonces, ¿qué nos quedaba buscando referencias? Solamente nos quedaba ver quimerismo, algo muy, muy poco frecuente. ¿Qué es el quimerismo? El quimerismo es la presencia o 2 o más poblaciones
en una célula o dos genomas que provienen de más de un cigoto. Este puede ser de origen artificial o natural. Nos vamos a quedar solamente con los naturales porque los artificiales pueden generarse, por ejemplo, en un trasplante de médula ósea, pero en natural. ¿A qué se refiere el quimerismo? Es cuando de estas dos existen dos fecundaciones por separado, piensen como en los gemelos bivetelinos, en los mellizos, donde hay dos fecundaciones por separado, pero un embrión fusiona al otro. Entonces, este embrión, que se llama embrión quimérico tetragamético, empieza a crecer en conjunto. Y un embrión, un embrión mayoritario empieza a conducir toda la diferenciación celular, por lo tanto, al final tenemos un cuerpo con dos genomas. Esto es el quimerismo. Se ha descrito, recientemente han salido trabajos de quimerismo y obviamente que uno se puede visualizar en algunas personas que pueden tener fenotípicamente ojos o piel distinta. En animales se ha observado principalmente, no tanto en humanos. Ahora, buscando referencias, encontramos ciertos casos muy interesantes. Por ejemplo, se encontró una persona fallecida en un delito criminal donde en la autopsia se tomaron distintas muestras, pensando que eran contaminaciones, distintas muestras de parte del cuerpo, encontraron de que ciertas partes del cuerpo tenían un genoma y otras partes del cuerpo tenían otro genoma. Por ejemplo, dejé marcado ahí que las células bucales, por ejemplo, tenían un perfil genético y la sangre tenía otro perfil genético. Esto obviamente que tiene trascendencia desde el punto de vista forense. El otro ejemplo es un caso de una paternidad donde, claro, era una calamidad para la familia, de que el hijo no era hijo del supuesto padre y que al final se pudo confirmar que era el padre del niño con muestras de semen, porque el pool genético, el pool de gametos o pool de espermatozoides en el hombre, ahí dio el perfil genético que daba inclusión con la paternidad. Esto es para ir avanzando en justamente los alcances que voy a hablar más adelante. Ahora, también se han presentado casos en los cuales existen falsas exclusiones maternas, es decir, hay un caso muy notorio publicado de una mujer que ella obviamente sabe que sus hijos son sus hijos porque ella los tuvo, estuvo embarazada, tuvo sus hijos y después le empiezan a decir de que sus hijos no son hijos de ella, porque excluyen de una maternidad. Bueno, después de mucho revuelo y mucho trabajar con esto, se logró saber de que los hijos eran de ella, porque ella tenía justamente sus óvulos, o sus ovarios generaban óvulos que no provenían del genotipo principal de ella. Bueno, en referencias, lo que se sabe es que se dice de que las mujeres que tienen alta probabilidad de tener mellizos o tienen hiperovulación, tienen una mayor incidencia en tener estas fusiones de quiméricos tetragaméticos. Es decir, bueno, no tenemos la frecuencia de los individuos quiméricos que hay en una población. Solamente tenemos una idea de que debe ser, por ejemplo, la frecuencia española para los gemelos es de 1,1 o 1 en 90, y el 2/3 de estos serían los mellizos, y de estos mellizos habría una proporción bien baja de personas quiméricas. Lo interesante de esto es que en la población chilena se está describiendo de que hay un aumento en personas o en embarazos gemelares por uso en la alimentación de harina fortificada con ácido fólico, entonces ya ha subido al 2,6%. Pero ¿qué es esto de las falsas exclusiones? Desde el punto de vista de los alcances en el ámbito forense, cuando un niño proviene de la fecundación del óvulo de la hermana quimérica, por decirlo así, de una persona, entonces... Roberto, disculpa, te quedan 2 minutos y no nos podemos pasar del tiempo. Entonces, después de cuando los glóbulos blancos provienen de la sangre
y no coinciden con el hijo, es porque el niño proviene de una fecundación de la hermana quimérica de la mujer. Esto pasa también en los hombres. Lo que indica de que tenemos tres tipos de personas que pueden tener mezclas en su sangre y también en su pool genético, o personas que pueden tener un perfil genético único en su sangre y perfil genético único en su pool de gametos, lo que no tendríamos problemas con la paternidad, pero cuando en el pool de gametos por azar tienen perfil genéticos distintos, entonces tendríamos estas falsas exclusiones. En el caso de nosotros, lo que hicimos fue que en este caso de mezcla se hizo una separación por deconvolución de estos dos perfiles genéticos por una simulación matemática, y hicimos la deconvolución de estos dos genotipos. Hay las tablas donde pudimos saber cuáles eran los dos genotipos, y se hizo el estudio de paternidad utilizando estos dos perfiles por separado, donde pudimos hacer de manera novedosa hacer este estudio de paternidad de los dos hijos, comparado con la única presentación del 2017 que asociaba a una paternidad con hijos quimélicos. ¿Ya? Entonces, para terminar, quiero compartir de que una cosa sería que si observamos un perfil genético tenemos que estar atentos y ver y amplificar más marcadores. En el caso de que fuese la mamá o el papá, en el caso del hijo, hacer lo que nosotros estamos recomendando de utilizar la deconvolución, y dado el impacto que genera las falsas exclusiones, se proponen dos parámetros para poder considerar antes de excluir, que es el índice voncular y el número de marcadores excluidos. Para esto el índice voncular para la población chilena nos dio que valores de mayores a 1,5. Roberto, a lo más te podemos dar un minuto más. Ya. Entonces, para valores mayores que 1,5 uno podría obtener, podríamos estar presentes de una persona quimérica, y para valores de 6 o 7 marcadores menores podríamos también estar pensando en una persona quimérica. Por lo tanto, se propone que los estudios de exclusión de paternidad, los cuales den valores mayores a 1,5 aproximadamente, porque depende de la mutación y el estudio que tengamos en la frecuencia, y a menos de 6-7 losis se puedan realizar más marcadores X, STR o X o Y para minimizar la falsa exclusión. Esto tiene mucha importancia porque podemos tener muchos casos. Yo tengo 22 años en el servicio y podemos tener muchos casos de exclusiones que podrían ser falsas, dado a una probabilidad muy baja de personas que pueden ser quiméricas. También el efecto de dos genomas en un individuo está recién en estudio y puede dar mucha respuesta, mucha interrogante asociada a la conducta humana, neurociencia y a la etiología de muchas enfermedades, las cuales aún se desconoce su origen. Espero que puedan entender en este tiempo el impacto que pueden tener estas falsas exclusiones en personas quiméricas. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Entonces vamos con la primera mención honrosa del concurso de distinción Dr. Carlos Ibar, con el trabajo denominado El desafío de la datación macroscópica de equimosis traumáticas en la evaluación clínica médico-legal del Servicio Médico-Legal sede La Araucanía, a cargo de la doctora Daniela Paulina Marín Moreno, médico especialista en medicina legal, Departamento de Clínica del Servicio Médico-Legal de Temuco, y el doctor Rodrigo Alfredo Cabrera, médico especialista en medicina legal del Departamento de Clínica del Servicio Médico Legal de Temuco. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenas. ¿Se ve bien? Sí, Daniela, se ve súper bien. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, primero presentarnos. Mi nombre es Daniela Marín, yo soy médico legista, egresada de acá de la beca de Medicina Legal de la Universidad de la Frontera, y me acompaña el doctor Rodrigo Cabrera, también médico legista, y trabajamos los dos en el Departamento de Clínica del Servicio Médico Legal de Temuco. Entonces, vamos a empezar con que, bueno, el título justamente de la presentación es El desafío de la datación macroscópica de equimosis traumáticas en la evaluación clínica médico-legal. Una pequeñísima introducción respecto de las equimosis, que sabemos que son extravasaciones de sangre infiltrada en los tejidos. Su presencia indica traumatismo local. Sus características macroscópicas colaboran en la reconstrucción de los hechos, como vamos a ver más adelante, y influye una gran cantidad de variables en su evolución cromática. ¿Ya? Entonces tiene una gran importancia médico-legal, porque partiendo de la base que son contusiones, es decir, lesiones que no comprometen la continuidad de la piel y son producidas por la transferencia de energía mecánica al cuerpo. Esto puede ser por presión positiva o presión negativa.
en general son planas, porque estamos hablando exclusivamente de las equimosis aquí, no tanto de los hematomas. Son dolorosos a la palpación y tienen escasa significancia clínica, ¿cierto? Todos hemos tenido moretones y en realidad las equimosis no se tratan propiamente tal y no nos impiden trabajar. Y son de alta importancia médico-legal, ya que sus características pueden brindar alta información que puede ser valiosa para una investigación. Y dentro de esta información valiosa nos puede dar la forma, el sitio anatómico en el cual se produjeron, el número de lesiones encontradas, el tamaño que estas tienen y el color. ¿Ya? Dentro de algunas consideraciones especiales antes de irnos a la fisiopatología de las equimosis, es que no todas las equimosis son resultado de un traumatismo. Por ejemplo, existen las llamadas equimosis espontáneas que pueden producirse en contexto de enfermedades como diátesis hemorrágicas o patologías infecciosas y también otras patologías sistémicas. También que no todos los traumatismos van a producir una equimosis, es decir, cuando los vasos sanguíneos pueden ser muy elásticos o también cuando el elemento contundente y el cuerpo están separados por algún tipo de amortiguación, como es el caso, por ejemplo, de guantes de boxeo o almohadas, en el que la energía ha sido repartida en una superficie mayor, y por lo tanto los vasos sanguíneos no se alcanzan a romper. Y también que no todas las manchas en la piel son equimosis, obviamente. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías dermatológicas, pensando también en exantemas, infecciones, algunos tipos de cáncer, y en el caso específico de fallecidos, cierto que tenemos hartos cambios cromáticos que podemos diferenciar de las equimosis. También, pasando ya a la parte de la fisiopatología, se supone que las equimosis siguen una evolución cromática que es parcialmente predecible con el tiempo, ¿ya? Y esto va a depender de muchas variables. Primero, no vamos a tener cambios que sean inmediatos, ¿no es cierto? O sea, necesitamos algunos segundos para que se produzca esta extravasación desde el sitio de ruptura de los vasos sanguíneos hasta el resto del espacio extravascular. Después, entre segundos a minutos, vamos a tener una coloración rosada a rojiza. ¿Y por qué? Porque es en realidad la oxihemoglobina la que le da el color principal a esta lesión. Y la percepción que tenemos nosotros los humanos respecto de la oxihemoglobina va a variar según la profundidad de la extravasación. Y aquí empezamos con la primera variante, que es la profundidad. Cuando la oxihemoglobina se encuentra en una parte más superficial, se va a ver más roja. Cuando está en una profundidad más intermedia, se va a ver más azulada, y mientras más profunda se vea, más oscura se va a ver también, adquiriendo coloraciones como violáceas y negruzcas. ¿Ya? Esto se debe a que las longitudes de onda azules se reflejan más a mayor profundidad, y por esto las equimosis superficiales tienden a no pasar por una etapa tan oscura. Luego, al pasar de los minutos a las horas, el rojo que estaba dando la oxihemoglobina se vuelve menos vibrante porque pierde el oxígeno, por lo tanto se convierte en deoxihemoglobina, y a su vez la hemoglobina va a pasar por su propio catabolismo, transformándose a biliverdina, que es de color verde, y a bilirrubina, que es de color amarillo. La biliverdina en humanos en realidad no se acumula mucho, a diferencia de otros animales, y los autores teorizan que el color verde que podemos ver en las equimosis en realidad es una mezcla solamente del azul con el amarillo, y la bilirrubina sí que se acumula, y esa sí se ve, e incluso es cuantificable, y recién bajo la forma de bilirrubina es que la albúmina se la va a poder llevar del sitio de la lesión al hígado. De ahí ya empieza a desaparecer. Por su parte, el ion ferroso, que estaba en la hemoglobina, va a pasar a ferritina y hemosiderina, que es de un color ocre, dorado o café, y además de eso, aproximadamente un 2% de la deoxihemoglobina va a pasar a metahemoglobina, que también es de color café o pardo. Y a su vez, en lugares donde hay baja presión de oxígeno, también va a aumentar la producción de metahemoglobina, y los neutrófilos, que son parte de la inflamación aguda, ¿cierto?, también pueden producir metahemoglobina. Es decir, con todas estas cosas, el color café podría verse en estados súper precoces, a pesar de que nosotros solemos asociar la coloración parda de las equimosis con cosas más tardías. Así que tener ojo con eso. La zona central de las equimosis suele ser más oscura que su periferia, y eso puede tener muchos argumentos, pero los dos principales son que sería el lugar donde se infirió la mayor intensidad de la energía, y también que la degradación de la hemoglobina se produce más eficientemente desde la periferia hasta el centro, y por lo tanto es el último en desaparecer. Otra cosa importante a notar es que cada equimosis puede ser de varios colores a la vez, justamente porque tiene diferentes tipos o cantidades de energía que fueron transferidas y se están metabolizando todas al mismo tiempo. Y por esto mismo hay que tener mucho cuidado con este consejo que solemos dar en la
en el ámbito forense respecto al maltrato infantil, donde es cierto que uno dice que hay que tener cuidado cuando se ven pacientes que tienen equimosis de diferentes colores, porque se asume que son de diferentes datas, y por lo tanto se podría hablar de un abuso crónico, sí, es cierto, pero también tenemos que tener cuidado porque muchas equimosis inferidas en un mismo momento podrían tener apariencias distintas. Entonces, no solamente tenemos que abocarnos al color. Por lo tanto, cuando uno va a la literatura, leyendo desde parte de la literatura clásica primero, hay múltiples autores que han tratado de correlacionar los colores encontrados con días transcurridos. Sin embargo, eso tiene hartos problemas, porque hay falta de consenso, hay diferencias muy importantes entre tablas de diferentes autores. También hay otras limitantes en cuanto a la investigación, porque hay baja cantidad de muestras, ya sea de individuos o de fotografías, y también un sesgo importante de selección, donde la mayoría de los individuos estudiados son adultos varones de tez clara, por lo tanto la validez externa para otros equipos demográficos no es tan alta. Y lo que sí hay un poco de consenso es que los colores rojo, azulado, violáceo y negruzco se correlacionan con una lesión más reciente, y el amarillo, verde y pardo con una lesión más antigua. Pero la línea en donde se divide antiguo y reciente es muy, muy borrosa. Otro estudio encontró que las equimosis con colores amarillos, pero que no sean naranjas ni cafés, tienen obligatoriamente más de 18 horas de evolución. Pero esto también tiene hartos peros. Primero, que las equimosis que no tienen amarillo no necesariamente tienen menos de 18 horas. Además, puede pasar que una equimosis nunca tenga color amarillo, por lo tanto no nos va a servir esta información. Y la percepción del color amarillo es diferente de observador en observador, y además disminuye la capacidad de percibirlo con la edad. Y por último, la nominación de diferentes colores es súper variable de persona en persona. Podemos hablar de amarillo mostaza, dorado, ocre, naranjito, amarillento, etc. Otro estudio... Menos de 2 minutos para que se ajusten el tiempo. Sí. Otro estudio reclutó a 23 expertos forenses, en donde fueron sometidos a analizar fotografías estandarizadas, es decir, que todas las fotos habían sido tomadas con la misma configuración de la cámara, a la misma luz, con el mismo colorimetro, con émbolos de jeringas a la misma presión durante 15 minutos, es decir, todo era igual, y se encontró que lamentablemente la datación correcta fue súper baja, y que la cantidad de años de experiencia en las ciencias forenses entre expertos no hacía una gran diferencia, pero que sí la estimación de la data fue menos variable y mientras más reciente era la lesión. Respecto de la literatura más moderna, en el fondo no todas las equimosis van a pasar por los colores oscuros como el azul y el negro, por lo que habíamos visto de la profundidad. El color café puede ser motivo de confusiones porque puede presentarse precozmente y también se puede quedar permanentemente cuando hay depósitos de hemosiderina, por lo tanto se mantiene de color pardo. Y que hay excepciones a la evolución cromática habitual, que es el caso de las hemorragias subconjuntivales, ¿cierto? Que esas no cambian de color, solamente son rojas y después se van volviendo más tenues, y las equimosis subunguales, que son más oscuras. Hay una alta variabilidad, entonces esto impide la datación cromática macroscópica por simple comparación de color con una diferencia rígida, es decir, con tablas que digan horas y minutos respecto de colores, y hay que hacer un análisis súper crítico de los antecedentes del hecho, de los antecedentes del individuo, de características propias de la lesión, y la temperatura ambiental durante la evolución, que no se aboca solamente a poner paños fríos, ¿cierto?, literales sobre la lesión, sino también a la temperatura ambiental. Entonces hay que recurrir a otros tipos de análisis más objetivos. Lamentablemente los análisis objetivos... Doctora, estamos en el tiempo, sí, tiene un minuto más. Entonces, lamentablemente, los análisis objetivos no han sido de mucha ayuda, ya que no son costo efectivos, tampoco han tenido mucho resultado estadístico. La luz ultravioleta tampoco nos ha ayudado, y la resonancia magnética no es para nada costo efectivo. Nadie pensaría en tomar una resonancia magnética para estudiar las equimosis. Y por último, en la microscopía hay reacciones inflamatorias que pueden orientar a una data, sin embargo, esto no se utiliza de rutina, ¿cierto? Porque no vamos a estar tomando biopsias para poder hacer una datación objetiva. Entonces, por último, históricamente se han utilizado tablas que correlacionan el color de las equimosis con los días de antigüedad. Sin embargo, la práctica de intentar datarlas según su coloración es meramente al ojo desnudo, es muy subjetiva y con demasiadas variables que influyen en una correcta estimación. Se han desarrollado técnicas macroscópicas y microscópicas. Es posible hablar de equimosis recientes y antiguas, pero hasta por ahí nomás. Y se requiere de futuros estudios y técnicas innovadoras para encontrar métodos más objetivos y eficaces.
Y por último, queríamos agradecer y dedicar esta presentación a nuestra querida doctora Viera Barrientos, que este año nos dejó, pero que nos enseñó todo lo que sabemos, y eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Marín, sobre todo por el reconocimiento a la doctora Barrientos, quien es un prócer dentro de la medicina legal y forense aquí en Chile. Siempre la llevaremos en nuestra memoria. Para presentar entonces la segunda mención honrosa interna del concurso de distinción Dr. Carlos Ibar en su 11ª versión, vamos a dejar con ustedes al trabajo Alcoholemia y Pandemia, conducir en un estado de ebriedad en la región de Magallanes y la Antártica chilena, del doctor René Castro Cid, cirujano dentista, doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención de la Ciencia y los Materiales, director regional de Magallanes y la Antártica chilena, Servicio Médico Legal, también de los autores Kevin Butler Bellis, químico farmacéutico, unidad de laboratorio de Punta Arenas, y el señor Claudio Lobos, químico farmacéutico, magíster en toxicología del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal Metropolitano. Los dejo con el doctor Castro. Bueno, el estudio que desarrollamos nosotros en la región de Magallanes y Antártica chilena se basa en las bases de datos que nosotros hemos podido sistematizar a nivel regional, que nos ha permitido contar con estadísticas en tiempo real respecto a los resultados de alcoholemia en la región. Es así como a nosotros nos preocupa que en la región de Magallanes, por ejemplo, los datos del año 2022, tenemos un 34% de personas que conducen en estado de ebriedad y que son controladas por por personal de carabineros, y se toman muestras de los establecimientos habilitados por nuestros servicios. Un 80% de las personas, como dato antecedente, reconoce haber consumido alcohol en su vida, de acuerdo a un estudio hecho por CEN del año 2020. Y como les decía, el manejo en estado de ebriedad asociado al consumo problemático de alcohol tiene una serie de incidentes que pueden llevar a lesiones o a muertes, y generalmente se asocian a hechos de tránsito. A nuestro servicio, de hecho, ingresa, de las personas que ingresan fallecidas y se les hace análisis de alcoholemia, 44% de estas personas tiene o está en condición asociada a estado de ebriedad. Considerando que el estado de ebriedad, cierto, de acuerdo a la legislación, es cuando la alcoholemia es igual o superior a 0,8 gramos por litro de alcohol en la sangre. Y a pesar de todos los esfuerzos que realizan las instituciones que se acreditan la revisión, los programas preventivos como son CEN y Carabineros, que hacen operativos, ¿cierto?, periódicamente, nosotros igual tenemos porcentajes altos de alcohol en la región. Cuando comenzó la pandemia asociada al COVID, y esta se convierte, ¿cierto?, se declara ya el 11 de marzo de 2020 por la OMS como pandemia a nivel mundial, el 18 de marzo a nivel nacional se declara el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, y se generan medidas restrictivas que permiten, o sea, que impidieron, ¿cierto?, el libre desplazamiento o la libre posibilidad de reunión de las personas, la que sería la primera cuarentena total, y que en nuestra región se extendió aproximadamente por un mes. Y después, con el plan paso a paso, nosotros tuvimos la segunda cuarentena a fines del año 2020. Entonces nosotros pensamos que podía existir una correlación entre estas medidas de restricción y la disminución en la presencia de personas en estado de ebriedad. Entonces lo que hicimos fue evaluar los resultados de la alcoholemia durante los periodos de cuarentena en la región de Magallanes y Antártica chilena, y comparar los resultados con periodos similares, por ejemplo, año 2018-2019, donde no hubo pandemia, y el año 2021, donde a pesar de haber pandemia, ya existían relajos en las medidas restrictivas asociados, por ejemplo, a la vacunación. Y como les decía, nuestra hipótesis era que si no había desplazamiento, íbamos a tener menos casos de personas en estado de ebriedad. ¿Cuál fue nuestra metodología? Analizamos las muestras tomadas en el establecimiento habilitado de la región de Magallanes durante los años 2018-2021, análisis hechos en Punta Arenas y en Santiago, con equipos y normativas y metodologías similares, considerando la normativa técnica, y por periodos de cuarentena que fueron dos, como les comentaba, del 30 de marzo al 10 de mayo de 2020, y después del 22 de agosto al 20 de diciembre del mismo año. Consideramos categorías que eran sin condición física o psíquica aparente, bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad,
y realizamos en base a eso un análisis estadístico a través de una prueba de chi cuadrado para variables cualitativas ordinales, con un nivel de significancia P igual a 0.05. Los primeros resultados que nos llamaron la atención, que son resultados que hemos mantenido durante estos años, es que un gran porcentaje de las personas que se controlan para hacerse una alcoholemia son conductores, con un promedio en los 4 años del 93%, y el año 2020 esto fue mayor, fue un 96%. Lo otro que nos llamó la atención es que el porcentaje de hombres a los cuales se les tomó muestras de alcoholemia es importante, significativamente superior, 4 veces más que las mujeres, un promedio de 82% en los 4 años, pero si nos vamos al estado de ebriedad del año 2020, el porcentaje de hombres fue de un 92% versus un 8% de mujeres que conducían en estado de ebriedad. Además, si comparamos por año, podemos ver que si nos vamos a la variable estado de ebriedad, el año 2020 un 44% de las personas que fueron analizadas durante ese año estaban ebrias versus los años anteriores. Y al hacer un análisis estadístico podemos ver que hubo diferencias estadísticamente significativas entre el año 2020 y 2018, 2020-2019 y 2021. Si comparamos 2018 con 2019 no hay diferencias estadísticamente significativas, y si comparamos el 2021 con el 2018 y con el 2019 sí las hay. Después, al separar la categoría o la condición, perdón, de conductor, podemos apreciar que el porcentaje de personas ebrias durante el año 2020 también fue significativo, fue un 45% en comparación a los otros años, y se repitió el mismo fenómeno estadístico. Y si ahora comparamos solamente los periodos de cuarentena, aquí ya los datos fueron increíbles. El año 2020, en la primera cuarentena, un 66% de las personas que fueron controladas estaban en estado de ebriedad, o sea, 2 de cada 3 personas, versus los otros años cuyos valores igual son significativos, es un 35% el año 2018, lo mismo que el 2019, lo mismo que el 2021, el año 2022 tenemos un 34%, pero el año 2020, durante esa primera cuarentena, un 66%. Y esto sí fue estadísticamente significativo en relación a los otros años, no así las diferencias entre los años control, en donde no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y al analizar la segunda cuarentena, el porcentaje también fue muy alto el año 2020, un 50% de las personas que conducían y que fueron controladas y se tomó muestra de alcoholemia lo hacían ebrias. También hubo diferencias estadísticamente significativas entre ese año y el 2018, 2019 y 2021, no así entre el año 2018 y 2019 o el 2021 con el 2018 y 2019. Por lo tanto, además del consumo problemático de alcohol que afecta a nuestra sociedad y en nuestra región afecta particularmente a la población y genera una serie de trastornos de características públicas y sociales, tenemos otros temas. Por ejemplo, en el 14º Estudio Nacional de Drogas que se hizo en el año 2020 y lo hizo Senda, que se hizo en base a encuestas, solamente un 8,2% de la población declaró haber consumido alcohol mientras manejaba, lo cual son datos obviamente asociados a una encuesta, pero si nos vamos a los datos objetivos que nosotros pudimos obtener, eso dista mucho de la realidad en la región de Magallanes al menos. Además, la cantidad de hombres que maneja en estado de ebriedad es importante, y hay estudios que podemos hacer con los que podemos hacer comparación, que establecen que las conductas asociadas a delitos se concentran en personas ebrias, y un estudio australiano demuestra que el 90% de los hombres que estaban asociados a delitos estaban conduciendo en estado de ebriedad. Además, los riesgos de sufrir alguna lesión o muerte asociado a un consumo sobre 0,8 gramos por litro de alcohol aumenta hasta 55,82 veces en relación a una persona que no ha consumido esa cantidad de alcohol. Esto es importante porque lo que realizan las instituciones en materia preventiva, en base a los programas de prevención que hacen, a las encuestas que desarrollan, son bastante significativos. Pero nosotros como servicio tenemos una posibilidad enorme de poder contribuir a las políticas públicas a través de estos análisis, porque esta información objetiva que nosotros manejamos como institución con el monopolio en el fondo de la alcoholemia a nivel nacional, y podemos hacer una extrapolación de estos resultados. Por lo tanto, como conclusión general, en relación al estudio que desarrollamos, nosotros lo que proponemos es poder contar con una sistematización de estas análisis de alcoholemia realizadas en el país, emulando lo que estamos haciendo en Magallanes y que queremos también realizar en Santiago, con el fin de poder tener un control
al día y objetivo de lo que significa el manejo en estado de ebriedad. Como tengo un minuto todavía, así que voy a aprovechar de agradecer a Claudio, a Kevin, que fueron muy colaboradores, a los equipos de los laboratorios de alcoholemia de Santiago y de Punta Arenas, que trabajaron sin cesar durante la pandemia, y además a todos los equipos que trabajan en las regiones y que desarrollan un trabajo arduo y que en pandemia se notó bastante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, René, y al equipo de la segunda mención honrosa del concurso Dr. Carlos Ibar. Quería agradecer a todos los presentes y a todos los que mandaron trabajos este año. Pronto van a tener noticias sobre la versión 12 del concurso, que será el año 2023, donde esperamos recibir tanto trabajos internos de funcionarios como externos de la comunidad interesada en las ciencias forenses y la medicina legal.